Hola, buen día. Qué bueno que nos visitas nuevamente. Estamos por iniciar la parte número 2 del capítulo 1 del libro que se llama Valorando nuestra salvación en Cristo Jesús. El tema que estamos viendo es a través de la obra de Dios, valorando nuestra salvación en Cristo Jesús. Así que empecemos con una oración. Acompáñanos. Bendito Dios y Padre Celestial, en estos momentos estamos delante de tu presencia, reconociéndote a ti como nuestro Dios Todopoderoso, al cual clamamos, Abba Padre, suplicándote que nos guíes a través de tu Santo Espíritu y que conquistes nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón a través de tu palabra para discernirla y guardarla y ponerla por obra. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al clamar a Dios para ser guiados por el Espíritu Santo, para poder entender, comprender, meditar y asimilar su palabra de Dios, tiene un objetivo específico: no errar, ser dirigidos por Dios y su Santo Espíritu es no errar al compartir su palabra. Y no mis principios filosóficos o los de otro hombre, sino única y exclusivamente la palabra de Dios. Empecemos viendo cómo Dios creó a Adán. Los invito a hacer un viaje, hermano. Un viaje a través de Edén, de la región de Edén, al oriente, en donde Dios estableció el huerto. Vamos a entender cómo Cristo estaba ahí desde el principio y lo demuestra en el Evangelio de Juan capítulo 1, que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Estos 4 versículos nos declaran la presencia y la participación del Hijo de Dios en la creación, y por lo tanto estaba ahí, en el huerto de Edén, participando y siendo testigo a la vez, presencial de todo lo que iba a ocurrir ahí. Dios creó, formó e hizo al hombre. Vamos a Génesis, capítulo 1, versículo 26. Nos interesa aquí básicamente lo que Dios pensó que iba en relación al hombre. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien, vamos a adicionar esto a Hebreos, capítulo 1. Vamos a Hebreos, capítulo 1, hermanos. Del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, quien el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice la palabra de Dios, hecho mucho más superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos, y siendo el resplandor de la gloria de Dios Padre y la imagen misma de su sustancia. Hermano, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cierto? Bien. Entendamos claramente esto.
Y Cristo es la imagen misma de su substancia. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en el versículo 27 de Génesis 1. ¿Sí? Ahora bien, dice que lo hizo y lo creó, ¿cierto? Ahora vamos al versículo 7 del capítulo 2 de Génesis. Aquí también es importante. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En Génesis 26 dice que hizo y creó a su imagen. Hacer es planear, es establecer. Crear cada uno de los sistemas, órganos relacionados, cómo lo voy a conjuntar, cómo lo ves, todo el mapa estructural del hombre con cada uno de órganos y sistemas. Y después, manos a la obra, lo formó. Hacer y formar no es igual. Crear y hacer no es igual. Crear y formar no es igual. Están sus objetivos específicos. Por eso utilizó los tres términos. Hagamos a nuestra imagen. Una planeación. Creó al hombre todos los planos conjuntados y finalmente lo formó. Y dice el versículo 8 del capítulo 2, y una vez formado, Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Lo formó fuera de Edén, del polvo de la tierra, de ese lugar, no en el huerto, sino fuera del huerto. Y una vez que plantó el huerto, puso al hombre. Pero sigue diciendo, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Que creó todo tipo de árboles, frutales, agradables a la vista para comer. Número 2, en medio del huerto plantó el árbol de la vida. Pero también plantó en alguna otra parte, no sabemos exactamente dónde el huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo entiendo que no estaban juntos. Estaban juntos hablando de que estaban dentro del huerto, pero el que estaba en el centro era el árbol de la vida. Amén. Continuamos. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para labrarlo y guardarlo, cuidarlo y protegerlo, ¿sí? Mantenerlo y preservarlo. Una tarea, guardarlo y labrarlo, con todos los efectos, cuidarlo, protegerlo, mantenerlo y preservarlo. Y después de eso, de esa orden establecida por Dios al hombre, le dio una responsabilidad inicial, con una orden. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál fue la orden? Comer, excepto de, porque el día que lo hagas de eso, morirás. La orden fue, podrás comer de todo, mas del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La palabra. Pero no dice en la palabra de Dios si Dios le explicó qué significaba muerte. Adán no sabía el significado de muerte.
No identificaba si era ausencia o carencia o qué, ¿sí? No le dijo el tipo de muerte, si era física o espiritual, o las características, o lo que iba a sentir, o ver, o experimentar de un ser viviente pasando a la muerte. ¿No? Es ahí donde tenemos que entender la importancia de las órdenes de Dios en nuestras vidas. La importancia de las responsabilidades que Dios pone en nuestra mente y en nuestro corazón a través del conocimiento de su palabra y al mismo tiempo la orden establecida. Sed salvos, sed santos, sed justificados. Todo el plan de redención, todo el plan de salvación establecido como un paso inicial a toda una obra completa de Dios para el hombre. Así empezó en Adán, poniéndolo en un lugar específico, el lugar perfecto, en la condición perfecta, tomando decisiones perfectas, hasta que hubo una en la cual decidió sobrellevar más y más allá de la libertad de vivir con Dios a transgredir la voluntad de Dios. Hermano, continuemos en el siguiente. Que el Señor les guarde, que la gracia de Dios esté con ustedes y también con nosotros. Dios les bendiga. Nos vemos a la próxima. Amén.